Cada vez que te pones a estudiar, ¿sientes que es como si estuvieras escalando la montaña más alta del mundo? Esa sensación seguramente la tengas cada día en el camino hacia el aprobado de tu oposición o el aprobado de cada examen de tu carrera. Cada vez que te pones a estudiar puede que sientas una ansiedad dentro de ti que empieza a ser incontrolable. Y mira, si esto te ocurre, quiero que te quedes en este vídeo porque es algo que yo he vivido en mis propias carnes y es algo que te voy a ayudar a combatir porque estás cayendo en un error tremendo. Entonces, si cada vez que tú te pones a estudiar sientes ansiedad, sientes que la situación te puede, sientes como un nerviosismo interno tremendo, sientes que cada vez duermes peor, te sientes como cada vez más confundida, más confundido, más perdido en ese camino hacia tu aprobado, si te encuentras en esta situación, quédate en este vídeo porque esto te está ocurriendo por no saber desbloquear una clave, es decir, hay una clave, hay una puerta secreta que tú no estás sabiendo abrir porque directamente no sabes cuál es la llave que abre esa puerta secreta, que es la puerta hacia tu aprobado. Entonces, en este vídeo te lo voy a revelar, así que quédate hasta el final. Esto es algo que me ha pasado desde tiempos inmemorables, toda la vida he tenido que lidiar con esta situación, por eso sé a la perfección cómo te encuentras, pero al mismo tiempo conozco esa llave que abre esa puerta para que apruebes, pero primero tienes que ser consciente de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que te está ocurriendo? Lo que te está ocurriendo es que realmente estás dando palos de ciego. Y mira, te voy a contar una situación que a mí personalmente me marcó profundamente. Da igual lo motivado que estés, porque probablemente si estás opositando tu motivación esté por las nubes, pero independientemente de este factor, es decir, que estés muy motivado, la situación sigue siendo la misma. Y eso era lo que me pasaba a mí cuando yo estaba en la universidad, que estaba motivadísimo. Yo estaba en económicas pensando que iba a salir de ahí el lobo de Wall Street reencarnado en mí mismo. Pensaba que iba a ser el amo de los mercados financieros, que iba a trabajar en Wall Street, en bolsa, en no sé dónde. Estaba motivadísimo, pero aún así, aún teniendo esta motivación, aún estando pero que muy flipado, créeme, era incapaz de tener resultados. Y recuerdo como si fuera ayer un examen de microeconomía de primero de carrera. Mira, debido a que estaba flipadísimo, ese examen lo preparé con toda la concentración, con toda la motivación, con todo mi ser. Te digo más, estaba tan motivado con ese examen que no solamente me aprendía las fórmulas, es decir, no solamente estaba poniendo mi foco en saber las fórmulas, en saber las definiciones, en saberlo todo, sino que estaba poniendo el foco en aprender de dónde se deducían estas fórmulas. No solamente me sabía la fórmula final, que era lo que yo tenía que utilizar en el examen, sino que me sabía la deducción matemática para llegar a esa fórmula. De locos. Yo estaba queriendo ser el puñetero amo de la microeconomía. Y así fue como me presenté al examen. Estaba con las pilas cargadísimas, estaba queriendo demostrar todo lo que sabía y mi nota fue... no lo recuerdo, pero fue un 1,25 creo, o un 2 sobre 10. Fue una auténtica catástrofe, fue un horror, fue una decepción, fue un golpe, un punch in the face. Fue horrible, porque había dedicado una tonelada de horas para sacar ese examen y saqué un 2 sobre 10. Es que una persona que no haya estudiado ni siquiera un minuto, que haya copiado algo de una pregunta del chico de delante, habría sacado más nota que yo. Entonces, algo muy importante que tienes que saber es que la motivación no es suficiente. Yo estaba motivadísimo, pero algo estaba haciendo mal. Algo estás haciendo mal en tu oposición, por eso sientes esa ansiedad, porque todavía te queda por desbloquear. Necesitas encontrar esa llave, que era la que yo necesitaba encontrar por aquel entonces. Estaba introduciendo la llave incorrecta en la puerta que me abriría ese aprobado. ¿Cuál era la llave incorrecta por aquel entonces? La de la motivación, la de estudiar a lo bruto, la de pensar que necesito muchísimo para conseguir resultados, que necesito saber fórmulas avanzadas, que necesito saber definiciones que ni siquiera aparecían en el libro, porque esa es otra. Yo no solamente estaba estudiando lo que aparecía en el manual de referencia, sino que además estaba estudiando manuales complementarios para petarlo en el examen. Y mi resultado fue ese, un 2 sobre 10. Lamentable. O sea, lo pienso y digo, madre mía. Pero bueno, de aquí saqué un aprendizaje brutal, que es algo que vas a aprender tú también. Fíjate, ese primer año de carrera, simplemente con la motivación que tenía, con todas las ganas que estaba poniendo, solamente aprobé 4 asignaturas de 10 totales que hay en primero de carrera. Y de esas 4 asignaturas, el total de las 4 las aprobé en la convocatoria extraordinaria de julio, y de esas 4, 2 las aprobé con un mísero 5.0, lo cual implica que el profesor me ayudó un poquito
bajito. Había un profesor que me decía que los 5.0 no existen, así que ese fue el resultado, aún estando motivadísimo, aún dando el todo por el todo, aún yendo antes a la biblioteca, antes de ir a clase iba a la biblioteca para estudiar. Independientemente de todo eso, había aprobado 4 en la sesión extraordinaria de julio. Lamentable. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo descubrí al año siguiente, porque al año siguiente me volví a poner las pilas, pero de una manera un poco diferente. Y recuerdo haber estudiado, seguía estudiando de una manera muy poco eficiente, seguía estudiando fatal, pero volví a presentarme a este examen de microeconomía de una manera completamente opuesta. Fíjate, al siguiente año, microeconomía fue el último examen de todo el periodo de exámenes, y debido a mi sistema lamentable de estudio, pues a ese último examen nunca llegaba ni preparado ni nada. Y esta vez recuerdo que estaba decidiendo si presentarme o no, y mira, me presenté por probar. Eso sí, no tenía ese grado de conocimiento tan supuestamente avanzado que tenía del año anterior, pero sí que controlaba los conceptos básicos de esta asignatura. Controlaba los movimientos de curva de oferta y demanda, controlaba el monopolio, en definitiva controlaba las bases necesarias de esta asignatura. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando me dieron el examen y simplemente redacté las bases que me estaban preguntando, es decir, lo mínimo necesario que me estaban preguntando yo lo sabía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando hice esto, sin apenas estudiar, sin apenas haberle dedicado tiempo a la asignatura, saqué un 6 sobre 10. Es decir, una nota 3 veces mayor a la que había obtenido anteriormente después de haber dedicado horas y horas y horas de un sufrimiento extremo de estudio a esa asignatura. Entonces había encontrado esa llave que me abría la puerta hacia el aprobado. Y esa llave es que tienes que saber cuál es la clave de tu asignatura. Debes saber qué es lo que de verdad importa dentro de tu asignatura, qué es lo que de verdad importa dentro de tu oposición. Y es lo que de verdad importa, no lo que se supone, no es lo que te dicen que importa. Fíjate, en el caso de microeconomía, en el caso de esta asignatura, la llave no estaba, o sea, lo más importante no era memorizar, no era dedicarle horas, estaba en comprender las bases de esa asignatura. Si tú comprendías cómo se movían las curvas de oferta y demanda, si comprendías cómo funcionaba el monopolio, si comprendías cómo funcionaba la ley de rendimientos decrecientes, que se me acaba de venir ahora mismo a la mente, si comprendías eso, sin necesidad de saber nada demasiado desarrollado, tenías lo suficiente como para aprobar con holgura el examen. Y no tenía nada que ver con memorizar, no tenía nada que ver con nada de eso. Sin embargo, por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo de otra asignatura de mi carrera, que era estadística. En estadística, la llave no estaba en comprender cómo eran los procesos, los modelos estadísticos. La llave estaba en tener memorizadas a la perfección todas y cada una de las fórmulas que tenías que aplicar para después utilizar estos modelos estadísticos. Ahí estaba la dificultad real. ¿Y qué decía el profesor? Que no, que tú tienes que comprender los modelos. Mentira, mentira. Lo primero que tienes que, en ese caso, lo primero que yo tenía que hacer en ese examen era memorizar las fórmulas. Si tú tienes las fórmulas memorizadas y has atendido un poco en clase, con probabilidad 1 apruebas esa asignatura. Y ahora la pregunta del millón es: ¿cuál es la llave que abre la puerta del aprobado de tu oposición? Fíjate, esa llave se llama única y exclusivamente memorizar. Lo único en lo que debes ser competente si quieres aprobar tu oposición es memorizar. Esa es la actividad en la cual tienes que ser el número 1, la número 1, no hay otra. ¿Por qué? Los profesores te contarán otra realidad, te dirán: no, es que tienes que saber conocer el procedimiento administrativo y entonces después podrás amueblar tu cabeza porque lo hilarás. Mentira. El día de tu oposición te harán un examen tipo test en el 90% de los casos, y en el 100% de los casos te van a pillar, van a ir a por ti, te van a hacer dudar. ¿Y qué están poniendo a prueba? Lo que realmente están poniendo a prueba es tu capacidad de memorización, es la capacidad de discernir ante la duda, con confianza. Eso es en lo que debes poner tu foco. Esa es la llave que abre la puerta hacia tu aprobado. No necesariamente en comprender, no digo que comprender no sea importante, pero no es lo que están evaluando, esa no es la llave. Al igual que en estadística, la llave no era comprender los modelos, la llave estaba en tener memorizadas las fórmulas para después aplicar los modelos. Por eso es tan importante que pongas tu foco ahí. Si no tienes tu foco aquí, en esto que te estoy diciendo, en memorizar tu temario, en aprender cómo funciona tu cerebro para memorizar mucho contenido en poco tiempo, es ahí cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque vas a sentir ansiedad, porque realmente tú lo estás intentando, te estás esforzando, tal y como hacía yo en microeconomía. Yo me estaba esforzando, lo estaba dando todo y la frustración era máxima.
¿Por qué? Porque estaba dando palos de ciego. Estaba dando palos de ciego porque yo estaba esforzándome a lo bruto, estudiando a lo bruto, cuando realmente la llave que abría la puerta a mi aprobado era otra. Por eso es tan importante que aprendas a memorizar tu temario y que lo hagas más rápido que tu competencia, con más solidez que tu competencia y divirtiéndote como nunca antes en el proceso. Porque esto es lo que te va a permitir mantener esta actividad a lo largo del tiempo. Piénsalo, si esa actividad que tu competencia odia, tú la disfrutas como si fueras una niña con zapatos nuevos, ¿cuál es la probabilidad de que tú te quedes por delante de esa persona que odia eso que tú amas hacer? La probabilidad es del 100%.